Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM, también en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Aquí tengo un programa fuera del aire porque... Los tipos son duros, pues se metieron un pedazo de tierra, hicieron un país a la brava. Bueno. ¿Tú crees que le van a perdonar la vida a 2 millones de gente? Pero vamos a saludar a Welder. Welder, que parte de este programa ya, que viene a hablarnos de historia, que estamos cerca de... Welder viene a hacernos historias aquí. De la restauración, del proceso de restauración de nuestra independencia. Sí, porque la gente, aquí, increíblemente, todavía en este país hay gente que no saben que el 16 de agosto es el día de la restauración, el día de fiesta. Sí, día de fiesta. Pues no saben lo que es. La restauración para ellos es un barrio. Esa es la tercera república, ¿verdad? Bueno. El inicio de la segunda. Porque la Nuña de Cáceres no cuenta. No cuenta. Okay. Bueno, por lo menos para los historiadores. Bueno, de hecho no cuenta, ¿no? Sí, porque fueron muy pocos días. Pero mira, también el día 6 de agosto. No hubo todo estado realmente allí concretos, si se quiere. Nuestra Gaceta inicia con el manifiesto de ese de enero, ¿verdad? Y sigue con la publicación del día 1 de marzo, que es el acto número 1 de la Junta Gubernativa. Junta Central Gubernativa. Sí, que abolió la esclavitud. La proscribió del territorio. Es el primer acto. Casualmente, lo interrumpimos usted que te estaba hablando. No, que iba a comentar que el 6 de agosto se conmemora el día que el Enola Gay dejó caer una bomba atómica en Hiroshima. Sí. El día 6 de agosto. Y que la gente no habla mucho ya de eso, porque no es importante. Pero ahora, en estos tiempos que estamos tan cerca de continuar el uso de armas nucleares, porque Putin lo menciona cada rato. Una guerra nuclear no tiene ganadores. Todos pierden. Así que la solución el 16, final. Exacto. Y el 16 de agosto, que es el día en que celebramos la restauración de nuestra independencia. Y vamos a hablar de eso con y el 4, Werner. Un año más de la fundación de la ciudad de Santo Domingo. Hoy conocida como Santo Domingo de Guzmán, gracias a la imaginación del doctor Joaquín Balaguer, ¿verdad? ¿Cómo es? Explica eso, bueno. La imaginación del doctor Balaguer. No hubo ninguna... Pégate un poquito el micrófono. Era Santo Domingo, pero no necesariamente. Ajá. ¿Cómo es esa cuestión? De que por la imaginación del doctor Balaguer se llama Santo Domingo de Guzmán. Claro, no se Esos denominaba. son los dominicanos. Los que falsificaron la firma de Dios. La ciudad de Santo Domingo se funda y bueno, aquí hay algunas conjeturas en cuanto a ella, pero la más aceptada es que se fundó un domingo, ¿verdad? Y otras que también era normal, que era también en honor al papá de Colón, que es Domingo. Nada que ver con Santo Domingo de Guzmán, fundador... ¿Nada que ver con los dominicos? No, nada que ver con los dominicos. Fundador de la Orden de los Dominicos. Porque uno pensaría que como hubo una presencia primigenia de frailes dominicos en la colonización, en la conquista, la presencia de esta orden pudo haber tenido una influencia en la escogencia del nombre de Santo Domingo, pero no, es que los frailes llegaron en el 1510. Okay. Y ya Santo Domingo tenía unos 14 años fundada. Ya era vieja. Ya tenía mucho tiempo. Pero mira, eso es importante, porque aquí todo el mundo cree que es por eso. Sí, pero no. Que por la llegada de los dominicos. Y no tenía nada que ver con eso. No. Entonces, el doctor Balaguer, lo que... Ahora, pero ¿a qué santo se hacía dentro del santoral? No, lo que pasa... No pudiese ser... No. Lo que pasa es que normalmente los topónimos eran acompañados por el nombre de algún santo en ocasiones. Santa pero Isabel. algún santo era. Por ejemplo, pero no había, no. Por ejemplo, Samaná. Ajá. Santa Bárbara. Es en honor a la hija del rey del momento, no me acuerdo ahora el nombre. Santa Bárbara de Samaná. Era Bárbara la hija.
Okay. Y era normal que se le antepusiese Entonces, Domingo, ¿quién santo. Domingo era el papá de Colón. De Cristóbal Colón. Sí. Entonces hay allí, como, ¿verdad? Una correlación. Sí, Doménico. Y era normal, recuerden que Venezuela tiene nombre, ¿verdad? Y muchos países, muchas ciudades dominicanas de hoy llevan nombres españoles que eran familiares. El caso de Compostela de Asua, que no es familiar, pero es verdad por la región de Compostela. Sí, Compostela, exacto. Está el caso de Santiago, de los Caballeros. Está el caso de Puerto de Plata. La Vega, que el nombre de La Vega también es en honor al valle, Valle Español. Así son todas las ciudades que se fundaron. Barahona, tú que eres historiador de esa provincia, antes que cualquier otra historia, hiciste la de tu pueblo, ¿verdad? ¿De dónde surge ese nombre de Barahona? A propósito del nombre de Barahona, en los últimos días y meses han surgido algunos detalles del nombre de Barahona relacionado y en actividades económicas en la región. Ya teníamos conocimiento de que Juan de Barahona había tenido algún tipo de vida social en la zona. Porque es un apellido español. Es español, claro. Claro. Entonces, ahora mismo existe la posibilidad de que ese nombre asociado a la región o a este espacio territorial se venga de este lugar. Y no es raro que lo haga porque el propio Cristóbal está asociado también a un nombre. Cristóbal allá está asociado al nombre de un bautizado, un indígena bautizado, Cristóbal de la Sal. Y así hay varios pueblos que fueron adquiriendo los nombres de aquellos hombres que tuvieron influencia en él. Nuestro país está lleno de estos nombres. Entonces, Santo Domingo, por allí que va, que a propósito cumple ya 530, ¿verdad? 530, 529 años, que es bastante, y la primera ciudad europea de América. Bueno, la primera ciudad, el primer pueblo europeo en América es el pueblo de... 527 años, 527, el 5 de agosto. El que está en La Isabela. Y obviamente ya luego Santo Domingo, Santiago y demás. Que es bueno que el pueblo lo sepa. Son ciudades europeas que habían pueblos aquí. Habían pueblos y muchos. Y muchos pueblos. Y en América también hay muchos pueblos, claro. pero europeos, enclaves europeos, con excepción de... civilizaciones, o sea, había Claro. pueblos con ciudades como Tenochtitlán, o sea, y el Cusco. Es decir, que no hay ciudad europea, muchas ciudades europeas. No, pero que Tenochtitlán era más grande que lo que era París en ese momento. No tenía nada que envidiar. Exacto, tenía más habitantes, eran ciudades de más de 100,000 habitantes. Claro, en Europa eran aldeas lo que había. Y una construcción... Un sistema comercial interno de varios grupos. Claro, y una construcción, recuerden que Tenochtitlán estaba sobre un lago. La Tacuba, que es un sistema de carretera en el un lago. Tipo Venecia, que ya existía en el momento. Y bueno, pues así es que va. Bueno. Pues es un mes interesante, hay muchos acontecimientos. Santo Domingo Pero de vamos, Guzmán, yo me perdí ahí de Balaguer. Balaguer, sí. Recuerden que la ciudad de Santo Domingo se denominó a partir del 1936, 37, Ciudad Trujillo. Y cuando... En honor al Perincle. Y antes de Ciudad Trujillo... Santo Domingo. Santo Domingo pelado. Trujillo murió, no tuvo tiempo de completar su obra de gobierno. Solo 31 años. Nada más. Sí. Y pues cuando le cambian el nombre de Santo Domingo, que fue en el 1961, en noviembre, 22 de noviembre, después de la salida de los Trujillo, entonces le cambian el nombre por ley y ahí le ponen Santo Domingo de Guzmán. Luego se introduce en la Constitución del 1966, se repitió en la del 94, en la del 2002 y en la del 2010, la del 2015 y la del 2024. Entonces, es una cuestión, una decisión, o sea, una ley. Una ley. Por eso la gente le sigue llamando Santo Domingo. Sin ningún sustento, o sea, no, nada. Ya, simplemente... Le añadieron de Guzmán. De Guzmán.
Pero la gente se sigue llamando Santo Domingo. No existe aquí un documento ni nada que no le diga Santo Domingo. Nadie le diga el de Guzmán. No, pero bueno, por los eso, documentos por oficiales eso no, del porque, Estado. por eso no, porque al centro cero la gente le dice feria. No, Bueno, y no, a Roberto y Angelita. yo hablo de quiero- documentos. Documentos. Oh, ok. Yo quiero que Pero le la parte de dediquemos- Haití tenía San Domán Sí, claro. también. Saint-Domingue, que es en francés. En francés, Santo lo Domingo mismo. en francés. Porque era la isla que se llamaba Santo Domingo. La isla de Santo Domingo. Ujú. Entonces ahí que viene el Que a propósito, la gente tal vez no sepa, como decía Fran Moyapón cuando iniciaba Después de la Hispaniola, le quitaron la Hispaniola para ponerle Santo Domingo. Yo, Sí. no es una corrección, pero no fue que la quitaron. Ya. Dejaron de Fue, usar. fue como una especie de desarraigo. Exacto, sí, porque no era española completa, era francesa. No, y pero No, pero se llamó Santo Domingo. Y luego con el tratado de Ryswick, ¿verdad? Cuando se dividió en, sí, pero en la parte francesa. Y eso fue en el siglo XVIII, ¿no? sí, pero el nombre de la Y isla. la parte española se quedó Santo Domingo y San Domán. Sí, pero el nombre de la isla, cuando fue bautizada la isla por los españoles, fue la La española, española. Ujú. Por Colón. por Colón. O sea, y así se conoció durante todo el siglo XVI. Entonces, ¿cuándo cambia a Santo Domingo? Fue paulatino. Ujú, Y principalmente después de 1605, 1606. ujú. Después de las devastaciones de Osorio. Claro, porque Cuando empezaron a llegar los franceses. no, fue que con las devastaciones hubo una concentración del comercio en un solo lugar. En Santo Domingo. En Santo Alrededor Domingo. de Santo Domingo. Exacto. Al eliminarse todos los puertos de comercio, el único Entonces puerto empezó habilitado... el uso de Santo Exacto. Domingo. Exacto. El peso del uso del nombre se le impuso a toda la isla. Exacto. Entonces ya en las documentaciones fueron poco a poco sustituyéndolo, fue a fuerza de la costumbre, en un proceso paulatino, entonces se le fue denominando, ¿para dónde vas? Para Santo Domingo. Hay una tendencia actual, Todavía sí, la gente dice eso. no, pero Punta Cana está Ajá. sustituyendo ese destino. Sí. No, de de verdad. hecho, yo he encontrado casos en Europa, sobre todo en Sí. España, Sí, sí. para ser exacto, de gente que yo le he dicho que soy de la República Dominicana, me pasó, y no sabía dónde estaba eso. sí, pues Punta Cana y sí. cuando yo le demostré que esta isla en el centro del Caribe, Es que- pero eso en Punta eso es Cana. Punta Cana. Exactamente. Sí, sí. A mí me pasó también, me pasó, bastante. La gente que va para Holanda también. Sí. Holanda es un territorio de los Países Bajos. Claro. Y todo el mundo dice que va para Holanda. Y aquí en Eliseo también expresamos hace un par de semanas que también el nombre de dominicano deviene precisamente del nombre de la ciudad y a su vez del nombre de la isla. El Nos gentilicio. llamamos dominicanos porque somos habitantes de Santo Domingo. El habitante de Santo Domingo, como el caso de ustedes, que son capitaleños, aquí son Ten cuidado, güey. dominicanos dobles. Mirate a José, dijiste que Luis y yo somos capitaleños. Sí, porque Eso, Yo soy capitaleño, yo soy adoptado en Barahona. Yo dije- Eso todo el mundo lo sabe, yo nunca lo he negado. No, ya no. No, pero una adopción. Yo nací en reniegue, Barahona, me todavía crié en hay Cabral y opción. tengo más años viviendo aquí que lo que viviste allá. Así que olvídense Así. que eso tiene que ver. Pero en realidad, Eliseo, ahí hay mucha confusión en el nombre de la ciudad. En el nombre también También en eso. del topónimo. Estamos confundidos. Y nosotros. sí, claro, y del gentilicio, de dónde venimos y lo que somos. Es bueno aclararlo eso. Es importante. Bueno, Bueno, vamos con la restauración. creo que vos sí querés decir algo. ¿Tú quieres decir? Es de la restauración que quiero hablar, porque ahí que están los héroes de mi familia. Ahí es que está. Pero Ahí que ya- está Manuel. Tú recuerdas que claro. cuando tú viniste, hablamos que Que había... vino del castillo. No, pero oye, entonces, mira. Cuando Pero vamos a sí. exacto, a la pausa y después venimos a hablar de la restauración. Es claro, vamos, pero antes de irnos a la pausa, Sí. recuerda que la última vez que Werner vino aquí, cuando hablamos de por qué habían tres padres en la patria, fue por algo muy parecido a lo que tú estás diciendo Sí. ahora. Sí, porque puso una persona de la familia. el descendiente de Sánchez dijo, no, pero Espérate. mi pariente no puede quedar afuera. Sí, hay que ponerlo aquí. Aquí hay que hablar de restauración. Bueno, pero- Bueno, pues pongan otro para que no se vea que nada más fuimos entre nosotros dos. Y entonces pusieron a Mella. Pero bueno, vámonos a la pausa para que entonces cuando entremos volvamos con el tema de la restauración. Vamos a la pausa, este paneo semanal, no le cambien. Paneo
Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Seguimos aquí. Señores, que se hace un programa fuera del aire, Claro. ustedes no lo crean. Pero eso hay que seguirlo haciendo. Sí, porque es en vivo. Claro, ¿Verdad que el sí? programa es en vivo y para grabar otra cosa. Y editado. Eliseo, antes de comenzar a hablar del familiar de José, De Benigno del Castillo. de Benigno de Castillo, Claro, pues por ahí que hay que empezar. mientras usted hablaba mientras se hablaba en la radio, yo venía escuchando. Y búscate también a Francisco Sabiñón Puello. A Francisco Sí, Sabiñón. tú sabes. Sí, no, A José le gusta la restauración. Ha hurgado la familia. Venía pensando así, y también esperaba, que el caso de las más de 50 muertes de Gaza, ¿verdad? Y aquí tenemos un... De la BBC, que fue un reportaje. Sí. Aquí tenemos un dominicano que resultante de la propia dinámica de la guerra de la restauración asesinó a 35 opositores más o menos, que es Pedro Florentino. Ujú. Y ese es el dominicano que más repudiado por la historiografía, incluso la dominicana. Ujú. Y por 35 muertes de... Más que Pedro Santana. Claro, hablan más de Pero Santana está hablan en más de el, Pedro pero Santana está en el que- Panteón Nacional, José. Claro, hablan más de Pedro Bueno, Santana. pero que- eso fue una venganza de Balaguer antes de entregar el gobierno Bueno. al PRD y le costó un discurso que incluso Buen discurso, ¿eh? excelente Muy bueno, discurso, Muy buen discurso. Les pero recomiendo es que no lo prácticamente una excusa al país o bueno, una explicación de busquen. por Un juicio qué. histórico. Claro, para poder justificar la presencia de Santana ahí. yo creo que que... para mí no... Yo creo que Santana debe estar ahí. Yo no también, creo yo tampoco. también. Yo no creo. Si Te voy a Santana decir no hay por qué. independencia. Porque lo primero Yo lo es creo, cierto, sí. pero lo primero que No. Santana no creía en el proyecto nacional. O sea, en la posibilidad de No, ni impulsar Duarte un tampoco. país, una república dominicana. Ni Duarte tampoco. Él lo que no quería era estar dominado por los haitianos. Sí, lo que querían todos. Y luchó contra eso Pues, a mí me gusta... y consolidó la... Bueno, es una visión. José me permite contender con Claro, vamos Lo que- a contender. lo que este- querían en todos. Pero José. a la última oportunidad que tuvo, a la primera oportunidad que tuvo, fue a España, negoció el Lo país nombraron marqués. y a cambio de un marquesado insignificante y sin recursos, Pero sin para nada, él significa un título nobiliario, a cambio de un título nobiliario, vendió el país, lo anexó para que fuéramos colonia española Pero, ¿y de lo nuevo. demás? Entonces ¿Y lo- yo te voy a preguntar algo. ¿Y lo demás qué Al querían final ustedes? en la historia no es, como se ha dicho siempre, no solamente lo que tú haces, sino cómo tú terminas. Y yo creo que Santana terminó muy mal. Yo estoy de acuerdo que terminó mal. Entonces se merece ir al Panteón. No Claro que es que sí. no le reconozcan los logros de la Eso- independencia. pero- Claro que sí. Pero eso depende de por qué usted lo llevó al Panteón Nacional. Sí, si lo llevaste Porque- por el error o por el aporte. Claro, porque en realidad en el camino... Si no, no Es hubieran que el héroes. personaje No es, hubieran es- héroes, si es el por- personaje es parte o sea, Bueno, es pero si es por responsable eso- del todo, si es no por eso- solamente de un pedazo. Pero si es Bueno, por eso, entonces vamos- si es por eso yo Washington tenía clavo. No, pero no por eso. ¿Entiendes? Y el founding father de Estados Unidos. En este mismo país, si es por eso, Por ser tendríamos... arrepentido de eso. si- bueno. si es- No hubiera No hubiera- no, héroes. no hubiese Panteón. Claro. No, no, no. Porque Además, cuando nació Estados Unidos no se fundó en base a O todo- a la o abolición todos los- de la esclavitud. Todos los hombres eran libres e iguales creados por Dios. Los hombres, ¿Y qué eran los clavos? un tercio de hombres. Acuérdate que la Constitución establecía un cuarto, un Tres pedazo. quintos, los tres quintos. Tres quintos era Tres para quintos. no darle los mismos derechos. Para no darle los mismos Claro, derechos. yo lo sé, pero bueno, pero si tú aplicas esa óptica No, pero Estados para Es que esa comparación no va. Esa comparación No, no, pero- va. ok, porque pero claro. Washington no entregó los Estados Unidos en la tierra al final antes de no, morir. claro que no Pero hizo un eso, punto- pero tenía otras cosas criticables. No, pero yo estoy de, Todo el mundo tiene cosas. Bueno, criticables, entonces hasta Pedro Duarte. Santana también. Hasta Yo- Duarte. yo estoy de acuerdo con José del Castillo. Ujú. Ahora tendríamos que hacer un revisionismo para entonces comenzar a sacar gente de ahí, Sí. incluso los últimos. Camaño. Camaño. ¿Qué hace Camaño ahí? Camaño y Ajá. el propio, Dios mío, el esposo de la Mirabal, ¿cómo se llama? Manolo Manolo Tavares. Tavares. Exacto. Que
Señora, que vamos a dejar a esos muertos descansar en paz. Mira, vamos a hablar de la restauración. Exacto. Oiga esta anécdota. Yo creo que es lo más salomónico. En una ocasión. Pero empezamos a hablar de la restauración. Sí, claro. En una ocasión estábamos nosotros haciendo una conversación sobre Casandra. Y, la soberana. Sí, la dinámica se desarrolló en que si Casandra era folclorista o no. Atención, mi hermano José Eliseo Rivera Navidón, Sí. Checheo. Bueno, que lo escuche. Estaba hablando de tu madre aquí. Tiene dos hermanos. Y recuerdo que en un debate dentro de grupos de varoneros, Sí. entonces yo decía, bueno, mire, Casandra folclorista no era. Casandra sí formó un grupo de bailes folclóricos, Claro, pero folclorista no era. Como Y- promotora de la cultura. Sí, pero el promotor de la cultura del momento, él le hizo una oposición constante y abierta, que fue Fradique Lizardo. Entonces, folclorista no era, cantante sí. Indudablemente... coreógrafa de Sí, primera, coreógrafa. más que todo. Entonces, Era cantante también. Pero. era cantante y coreógrafo y todo esto, pero folclorista no era. Entonces yo llamé a un muy afamado folclorista dominicano, sociólogo, y le dije, mira, yo necesito que usted nos ayude a este tema. Y me dijo, deja eso muerto Al tranquilo. Manilero de Dagoberto Tejeda. A ese mismo. Deja eso muerto El tranquilo. hombre de la batola. Deja eso muerto tranquilo. Porque no se puede estar despolvando, ¿verdad? Bueno, Y más tan reciente. bueno, entonces vámonos con la restauración. Sí, Bueno. sí, La sí. restauración concluyó el 16 de agosto. No. ¿Y por qué se escogió el 16? Ese es el punto pivote, el emblema. Es necesario siempre tener Punto de partida. una fecha que simbolice, ¿verdad? Históricamente, el momento en el que inicia diríamos, el movimiento concreto que simbólicamente le da el sentido. Pero claro que no. La restauración completa se concretiza con la salida de las tropas españolas en julio del 65, cuando ya toda la isla, ¿verdad?, pasa a ser al dominio dominicano, que dicho sea de paso, la salida de la tropa inició en el sur, y por eso es que Cabral llega primero a Santo Domingo y se sienta. Y los primeros elementos o azonadas que digamos que fueron precursoras de la restauración iniciaron en el sur también, ¿no? Por lo menos la entrada de Sánchez. Con ese nivel, con esa connotación, sí. Porque las De oposiciones... Sánchez viene el 4 de julio. No, lo matan el 4 de julio. Viene días antes. El primero 2 de junio. De junio, exacto. Sí. Y es a luchar contra la restauración, ¿no? Pero ya se habían producido movimientos, no con este nivel No de de esa connotación. Hay un tema de que esa dimensión. me gustaría que tú, de ese episodio, que concluyó con el asesinato prácticamente de Sánchez y sus acompañantes, porque lo fusilaron de una manera vergonzosa. Atroz. Lo terminaron matando a palo y a machetazos. A los que no murieron en el acto. Creo que Sánchez murió en el acto. Que ya estaba herido. Incluso lo fusilaron sentado. Sí. En una silla de guano. Pero hay mucho debate en torno al apoyo de los haitianos. Sí. Y bueno, incluso el propio Sánchez se justifica. Sí. Entró por Haití porque no puedo hacerlo por otra parte, ¿no? ¿Por qué Haití, o el presidente Jeffra, ¿verdad? Jeffra. Eso apoya este movimiento de oposición al colonialismo y de alguna forma de reafirmación de la República Dominicana, del proyecto nacional. Oye, usted ya lo explicó. No, ¿por qué? Es la pregunta. Ya usted lo dijo. Había una No sé la visión. respuesta, pero Sí, no, usted lo acaba de decir. Mire, hoy nosotros cuando miramos hacia Haití, vemos pandilla y más pandillas. Pero la visión de la clase, o sea, de los grupos que controlaron Haití, o de los ciertos grupos que controlaron Haití en el siglo XIX,
que estuvieron en el poder tenían una visión, dígame. Más avanzada que la que nosotros teníamos claro. en ese momento, Y no solo eso, sí. Anticolonialista. Y sentimiento nacional. Y nacionalista, identidad. antiesclavista. Y ese mismo modelo los llevó a apoyar primero a Bolívar, en 1806 apoyaron a Miranda, Bolívar, apoyaron a los dominicanos en contra de los franceses. Fue una historia de apoyo. Entonces, Haití apoya a los dominicanos precisamente por con ese sentimiento colonialista y sobre todo también por la idea de que España podía transportar la esclavitud a Santo Domingo. Se había todo un concepto de apoyo común en el que Jeffrey, ¿verdad?, que era quien gobernaba en este momento, pues apuntó sus defensas a que no podía existir una dominación extranjera, española o europea, colonialista y esclavista en Santo Domingo. O sea, que fue básicamente el temor a la reinstauración de la esclavitud lo que movió ese apoyo. Claro, ambas cosas. Ambas cosas. Luego se consumaron una serie de situaciones, por ejemplo, las exigencias de Igual España. también, perdón, los haitianos apoyaron a Bolívar. A Bolívar, sí. No, acabo de decirlo, a Miranda primero y luego Bolívar. Y también se oponían a la presencia norteamericana, al águila norteamericana en la región. Incluso a los planes de Báez de anexar, primero arrendar Samaná y después esto iba a terminar en anexar la república a los Estados Unidos y convertirnos en parte del territorio norteamericano, porque el proyecto con la República Dominicana en ese momento era una nación negra, tipo Liberia, ¿no? Claro, tipo Liberia. Sí, así mismo es. Esa era la idea inicial que se discutió, ¿verdad?, allá en el Congreso norteamericano. Bueno, el tema aquí es que Haití apoya a los dominicanos. Pero yo voy a hacer un detalle. El concepto que hoy se vende y hoy se promueve del discurso de Sánchez, cuando dice entro por Haití porque no puedo entrar por otra parte, hoy se promueve como una forma de decir, ¿verdad?, que era porque yo no tengo ninguna relación con Haití ni nada. No. Yo no tengo nada de eso. La razón de esa palabra, de esa frase, tiene que ver porque desde 1860 Santana promovía la unificación, o sea, la unión, el apoyo entre los haitianos y los baecistas para desestabilizar el gobierno dominicano. Entonces, vendía constantemente esto. Y Sánchez eran enemigos. Claro. Porque acusaba a Sánchez de ser un baecista. Sí, y de hecho, esa fue una expedición baecista. No, y además cuando Sánchez lo expulsan de aquí la primera vez fue por un intento de golpe de Estado. Un movimiento que se dio a Santana, contra Santana. Claro, había esa enemistad. Entonces, la promoción de entro por Haití porque no puedo entrar por otra parte es en razón de ese motivo, de que había una promoción en la época de que Santana promovía que lo que se estaba produciendo allí era una invasión haitiana. Era una invasión haitiana hacia el territorio y obviamente en ese momento el gran temor que todavía era latente era ese movimiento haitiano hacia el este. Cosa que ya desde el 1860 de 1859 había bajado la intensidad. Después de que fue depuesto Zuluk, ya había prácticamente desaparecido este temor y todo lo contrario. Las relaciones de la frontera con los haitianos ya se había regularizado y la gente vivía de un comercio normal en esta época. Entonces, por ahí es que se desarrolla este momento. Bueno, ahí está la respuesta, ¿verdad?, de la presencia de ese apoyo haitiano. Vamos a la restauración, las principales figuras. Se ha, digamos que, colocado en el pináculo de estas figuras a Gregorio Luperón. Algunos dicen que no es justo. Yo quiero tu opinión. Yo me inscribo en eso. Bueno, entonces,
si no es Luperón, entonces, ¿qué figura o qué figuras? Yo creo que si hay un esfuerzo colectivo importante donde brillaron muchas, donde jugaron papeles trascendentes mucha gente, fue en la Restauración. Claro. Incluso más que fue una guerra popular. Entonces me gustaría un poco tu visión sobre este aspecto. Pero mire, la verdad es que no suelo inscribirme en la corriente de crear héroes favoritos, sino de hablar de los procesos en su justa dimensión. Y pienso que cada sector, cada área aportó su grano de arena en cada momento. La guerra de la Restauración, como prácticamente todos los enfrentamientos o los procesos históricos dominicanos bélicos, tuvieron también sus momentos y sus disidencias internas. Santana, no lo podemos negar, en todos los años que fue presidente siempre mantuvo disidencias internas, desde el mismo momento que comenzó la independencia. La Restauración no estuvo exenta de ello, lo que significa que los enfrentamientos entre los grupos pues trae como, ¿verdad? Y nos inclinamos al baecismo, nos dejamos llevar por el baecismo, pero pienso que cada uno tuvo su papel. Luperón tuvo su gran papel, pero mi favorito de entre todos fue Gaspar Polanco. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, Gaspar Polanco fue, diríamos, era analfabeta, por cierto, no sabía leer, escribir, pero fue uno de los que más se enfrentó y dirigió la guerra. Él fue el quien dirigió el enfrentamiento de Santiago, se enfrentó a los españoles en Puerto Plata y se mantuvo siempre en los momentos cumbres. Después de la muerte de Salcedo, él es quien logra detener las negociaciones en favor de los españoles que se estaban llevando a cabo, reiniciar la guerra y completar el inicio de la desocupación en su presidencia. Él es quien le impulsa un nuevo ánimo a la guerra de restauración, que había caído en un marasmo entre abril y septiembre de ese año, que esa es la época en que se acusa a Salcedo de que trabajaba para la vuelta al baecismo. Entonces él logra un reinicio de la guerra hasta lograr que se presente en España el famoso propuesta de desocupación del decreto. O sea, Gaspar Polanco fue constante, un luchador permanente desde Santiago, desde Puerto Plata y otras esferas, y dirigió con mucha heroicidad la guerra de la restauración. Eran todos un par de libros que tú me recomiendas. Está la historia de Santo Domingo, ¿verdad? De la guerra de Santo Domingo, de González Tabla, ¿verdad? Para la guerra de la restauración, el primero que yo voy a recomendar, Nación y Restauración en el Suroeste. ¿De quién? Mío. Claro. Sí. Editado por la Fundación Wendell Félix. No. Fue también hay que decir que ese libro está disponible ¿dónde, Werner? ¿Nación y Restauración? Sí. No está disponible. No me digas. No está disponible. Hay que reeditarlo. Porque lo debe editar el Ministerio de Cultura porque fue premio de la Feria del Libro, ¿no? Fue premio anual de historia José Gabriel García. Excelente. Este libro fue editado, fue puesto en circulación el día 5 de noviembre del año pasado, pero se agotó en un santiamén. No yo, a mí me dieron unos cuantos y volaron. Sí. Estamos preparando una segunda edición cuando termine el año de obligatoriedad, ¿verdad?, de la reserva de la propiedad, para que se publique. ¿Por qué razón yo le voy a recomendar este libro a mi amigo José y a nuestros oyentes? Porque es el único libro que ha trabajado el papel de los héroes, o el papel de la restauración en la región sur. Toda la guerra, todo lo que conocemos en libros, lo conocemos desde el punto de vista de la óptica de lo que ocurrió en el norte. Iba a preguntar que la mayoría de los héroes de la restauración son del Cibao. Sin embargo, el sur tiene grandes hombres que aportaron a la guerra, a la restauración, desconocidos casi todos. Hay un compoblano, Ángel Félix, que se conoce también como Ángel Félix Liberata, que mal reivindicado, pero que fue quien inmediatamente inicia la guerra en el sur, se mantuvo al frente de la guerra. ¿Es el de los cachúas también? No.
No sé por qué hago Sí. la asociación. Y bueno, libros, hay tantos, pero el libro de Herrera, Anexión y Restauración, Sí. indudablemente que no se puede dejar de leer el libro. Pero Herrera coloca bueno, incluso tiene una biografía, me parece, de ¿cómo se llama? El héroe de Capotillo. De Gregorio Luperón. Herrera, bueno, no tiene a Gregorio Luperón tanto con esa heroicidad, ¿no? Sí. Es un poco más objetivo. Ok, perfecto. Sí. Y tiene que ver el tema de que Gaspar Polanco no se le dé la relevancia, Analfabeto. el hecho de que no haya dejado escritos como lo hizo Luperón, por ejemplo. Pero no escribió una autobiografía. ¿Eh? Se escribió una biografía. Sí, no, Luperón escribió un ideario político propio. Pero tiene algo que ver. Claro eso. que sí. Es que la construcción, nosotros tenemos una historia que ocurrió, pero también construida. Ujú. Porque los historiadores lo que hacen son los que escriben la historia y le imprimen su visión. La historia dominicana realmente no fue lo que fue. Lo que conocemos como historia realmente no fue lo que fue. Esa es la visión de los historiadores. Entonces, Luperón es como la niña linda de los historiadores. Y tienen razón, pero no por la restauración, sino por el después. Fue el alma de la oposición en contra de Báez. Y Báez, para los historiadores del siglo XIX y para del siglo XX, es una especie de polilla, una especie de ser la Sí, un villano. Un villano. Ujú. Entonces, Luperón luchó en contra de Báez. Luperón, no solamente eso, sino que ahí fue... que en ese conflicto que fusilan a mi pariente, a Manuel Nemesio Rodríguez Sopío. Sí, sí, sí. Que era gobernador civil de Puerto Plata, nombrado por Báez, y es el que recibe a Luperón en una de las invasiones que creo que entró por el Pino, Por el Dajabón, Pino. por ahí. Sí. Venía de Tursan Caicos, en una de las invasiones, evidentemente no sin éxito, ¿no? Tuvo que devolverse, ¿no? Que produjo con el interés de derrocar a Báez. A Báez, claro, pero hay que recordar que no solamente Luperón quedó ahí. Luperón inició desde los gobiernos azules la transformación social y económica en el último cuarto del siglo, con sus gobiernos, o sea, los gobiernos azules, con excepción de Lilis o incluyéndolo, fueron los que, diríamos, sentaron las bases de la educación, de los modelos desarrollistas, de todo ese engranaje que sientan las bases de la República Dominicana de hoy. O sea, es Luperón quien logra impulsarlo y obviamente se convierte, diríamos, en uno de nuestros preferidos por su historial, no solamente por la restauración. Y obviamente en la restauración también tuvo su papel. Hay que recordar que él fue quien detuvo a Santana en el Sillón de la Viuda con el ejército. Y era novato, Luperón tenía 24 años. Muy bisoño y aparte de eso, completamente desobediente. O sea, Luperón era... Rebelde, pero era valiente. Era valiente y un carácter, ¿verdad? Se enfrentaba. O sea, y así es que va. No estamos desmeritando a nadie, simplemente, como siempre digo, tratando de ponerlo en su justa dimensión. Luperón es un ser, un héroe que Personaje. hay que visualizarlo y proyectarlo, claro está. Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Así que solo nos queda agradecer a nuestros oyentes su sintonía este sábado y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.